En el corazón de la Reforma Protestante hay una convicción fundamental, que solo Dios es el Señor de la conciencia. Y esto, miren, no fue una simple opinión, no, fue la base para un rechazo radical a la idea de que la fe se puede imponer por la fuerza. Pero a ver, ¿de dónde surge esta idea tan revolucionaria? Bueno, vamos a descubrir juntos sus raíces teológicas. Para empezar, tenemos que ir a esta frase icónica de Martín Lutero. Estamos en 1521. Él está frente a todo el poder del imperio y no apela a una opinión personal, no. Apela a una conciencia que responde a una autoridad superior, la palabra de Dios. Es justo aquí, en esta declaración, donde se sembró la semilla de un cambio monumental. Entonces, la pregunta clave es inevitable, ¿no? ¿Cómo es que esta declaración tan personal de un monje alemán termina desatando una revolución que redefinió la libertad para siempre? Acompáñeme, que vamos a desentrañar esa conexión. Para entenderlo, es necesario examinar sus cimientos teológicos. Porque esta idea no surgió así de la nada, claro que no. Se apoya en una estructura de pensamiento pero muy clara sobre la autoridad de Dios y, lo que es crucial, sobre los límites del poder humano. El primer pilar es sola escritura. El principio es simple, pero, devastador para el poder establecido. Si solo la Biblia es la máxima autoridad, entonces ninguna institución humana, ni la Iglesia, ni el Estado, puede venir a inventar obligaciones religiosas y forzar la conciencia de la gente. De repente, la Escritura se convierte en el gran freno al poder terrenal. Y de ahí, claro, nace la libertad de conciencia. Pero, ojo, es importante entender esto bien. En la visión reformada no se trata de libertad para creer lo que a uno se le ocurra, para nada. Es la libertad para obedecer a Dios según su palabra, sin que nadie desde afuera te obligue. Es, digamos, una inmunidad en el fuero interno. Y todo esto se organiza a través de la doctrina de los dos gobiernos. Pensemos en ello como dos esferas de autoridad, ¿ok? Por un lado, la Iglesia, que tiene sus herramientas, la palabra, la predicación. Por otro, el Estado, que tiene las suyas, la ley y la espada. El punto crucial, el que lo cambia todo, es que cada uno debe permanecer en su carril, en su propia jurisdicción, sin invadir la del otro. Lo interesante de esta tabla es ver cómo los grandes reformadores, aunque partían de ángulos un poquito distintos, llegaban a una conclusión muy similar. Lutero con su idea de los dos reinos, Calvino, que enfatizaba la obediencia a Dios por encima de cualquier gobernante, y Zwinglio, con un enfoque más comunitario, pues todos coincidían en algo fundamental: la fe no puede ser forzada, y la conciencia, al final del día, solo le responde a Dios. Estos principios, por supuesto, no surgieron en un vacío, no. Chocaron y chocaron de frente, con la estructura de poder establecida que unían la autoridad espiritual y la temporal de una manera muy diferente. Aquí vemos el choque de dos mundos, literalmente. Por un lado, la visión reformada, la Escritura y solo la Escritura como regla infalible. Por el otro, el modelo católico romano, donde la autoridad se reparte entre la Escritura, la tradición de la Iglesia y su magisterio. Esta diferencia fundamental sobre quién tiene la última palabra, es la raíz de todo el conflicto sobre si se puede o no forzar la fe. Y es que esta coerción religiosa no apareció de la noche a la mañana. Esta línea de tiempo nos muestra cómo, durante siglos, se fue construyendo todo un sistema. Desde la bula Ad Abolendam en 1184, que sienta las bases, hasta la escalofriante Ad Extirpanda en 1252, que llegó a autorizar y regular el uso de la tortura. Lo que se estaba edificando, ladrillo a ladrillo, era una maquinaria legal e institucional para controlar la conciencia. Pero más allá de los principios y las instituciones, esta disputa tuvo un costo humano devastador. Vamos a ver algunos casos documentados para entender la realidad, la cruda realidad de la persecución. Un siglo entero antes de que Lutero clavara sus tesis, Jan Hus, un reformador de Bohemia, ya había desafiado al poder institucional. Su historia es un presagio trágico de lo que estaba en juego. Hus llegó a Constanza con un salvoconducto, una promesa de seguridad, pero fue arrestado. El proceso fue clarísimo: o se retractaba de sus enseñanzas o moría. Al negarse a traicionar su conciencia, fue condenado por herejía y quemado en la hoguera. Y para que no quedara rastro, sus cenizas fueron arrojadas al río Rin. Ahora saltemos a España, en pleno siglo XVI. El auto de fe de Valladolid del 21 de mayo de 1559 es un ejemplo perfectamente documentado de la represión contra una de las primeras comunidades protestantes españolas. Si nos fijamos en los detalles de esta tabla,
Son escalofriantes, porque no son estadísticas, son personas. Agustín de Casalla, que era el capellán del emperador, estrangulado y luego quemado. O Antonio de Resuelo, un abogado, quemado vivo por su obstinación. La crueldad llegó al punto de exhumar y quemar los huesos de Leonor de Vivero, que ya estaba muerta. Y la persecución no solo apuntaba a teólogos o a grupos organizados. Los registros de la Inquisición en Cuenca, por ejemplo, muestran que la etiqueta del luterano se aplicaba a personas comunes y corrientes por actitudes que se consideraban anticlericales o simplemente por comentarios irreverentes. Escuchen esta cita. Es de Juan de Coca, un simple entallador. En 1525 tuvo la osadía de decir que 4 santas habían echado a perder a Castilla, la Santa Inquisición la primera. Una frase como esta, que nos revela el sentir popular, podía costarle absolutamente todo. O esta otra de Gil Antón, un calderero, más quería que faltase la iglesia que no el vino. Una frase coloquial, casi una broma de taberna, ¿verdad? Pues fue suficiente para ser registrada como una expresión luterana y llevarlo ante un tribunal. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Por qué importa hoy? Bueno, esta lucha teológica por la libertad de conciencia sentó las bases para muchos de los derechos que hoy damos por sentados. Este esquema resume, de manera muy práctica, la conclusión de todo este pensamiento. La Iglesia tiene un rol: enseñar a la conciencia con la palabra, no con la fuerza. El Estado tiene otro: proteger el orden y la libertad, castigando el crimen, no las creencias. Y la ciudadanía, a su vez, tiene la responsabilidad de obedecer leyes justas y ejercer su libertad con amor al prójimo. Y cerramos con una pregunta que, la verdad, resuena muchísimo hasta hoy. Estos principios nacieron para combatir la coerción religiosa de una era, pero en pleno siglo XXI nos enfrentamos a nuevas presiones ideológicas que también buscan imponerse. La pregunta entonces, en el fondo, sigue siendo la misma: ¿cómo se protege hoy ese espacio sagrado e inviolable que es la conciencia?